otras cosas, ¿no? En el barrio le dirían distinto, ¿no? Sí. Sí. Ahora, yo esto también lo relaciono, Hugo, Fernando, porque lo que está sucediendo, usted puede ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires con estas casas usurpadas, que en realidad eran para la gente que vivía en la zona del Riachuelo y que no la puede cumplir, es insólito. Es insólito. Hay una orden del juez y el gobierno de la nación y el gobierno de la ciudad se pasan las responsabilidades y nadie hace nada. Vio cuando uno, Clara, habla del sistema republicano que parece tan alejado de la gente, ¿no? Porque cuando uno habla del equilibrio de poderes, la división, las responsabilidades, parece todo tan alejado de la gente. Ahora, cuando empezamos a incumplir, cuando la ciudad de Buenos Aires o el poder ejecutivo de la nación deciden violentar o no hacer caso a una orden judicial de un juez federal que está a cargo de hacer cumplir paso a paso lo que le manda la Corte Suprema, que es la que tomó esa causa inmensa, ese ejemplo enorme de desidia argentina y de nada de interés por la salud de los que viven allí y por el desarrollo sustentable, etcétera. Digo, bueno, eso es cuando no hay república, eso pasa cuando no hay república. El gobierno nacional puede decidir no prestar las fuerzas de seguridad para poner orden, para que se cumplan las resoluciones judiciales, y el gobierno de la ciudad cree que todo el tiempo es un debate de campaña, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer nada, yo no estoy a cargo de eso, las responsabilidades son claras. El juez tuvo que emitir una nueva resolución llamándoles la atención a ambos. Digo, no se puede hacer campaña con estas cosas. Hugo, yo digo que es, como él dice, falta de cumplimiento de la ley, algo tan simple, pero además es de una irresponsabilidad muy grande, ¿no? Sí, pero, a ver, el señor que está en su casa viendo la discusión entre el jefe de gobierno y los ministros del Poder Ejecutivo, dice, ¿por qué se están peleando estos? Porque no, creo que no piensa en términos de ámbito de competencia y jurisdicción. Hay dos gobiernos que se están peleando cuando es claro que hay que cumplir una orden. Y yo digo, los políticos no pueden hacer más cosas para espantar a la gente de la política. Es la pelea absurda para ver quién saca o quién no saca, si el presupuesto, si la policía. Yo creo que si no arreglamos un poquito, como decía acá nuestro amigo legislador, el tema institucional. La Argentina no tiene futuro. ¿Calidad institucional qué es? Medios de comunicación independientes, división de poderes y control. ¿Cuál de esas cosas funciona bien en la Argentina? ¿Por qué la Argentina, que era un país que recibía cuantiosas inversiones extranjeras, hemos pasado a ser el número 7 u 8? ¿Qué pasa? La calidad en América Latina. En América Latina, por supuesto. América Latina. Ojalá fuese en el mundo. ¿Qué pasa? Los inversores también observan esta cosa que no se puede querer, porque es falta de calidad institucional. Y ahora están los vecinos que viven alrededor del indoamericano en estado de pánico porque les llegó el rumor de que iba a haber una nueva ocupación. Sí, en realidad el rumor siempre está presente, no solo en la ciudad de Buenos Aires, digo, a donde llegan los medios mucho más rápido, los móviles de los canales. En el conurbano bonaerense las usurpaciones y el problema habitacional es mayor todavía. Digo, para remontarnos un poco y para generar alguna polémica también, ¿no? Porque si no, no vamos a sacar mucho. Bueno, claro, parece que pensamos todo lo mismo. Digo, la cuestión del riachuelo viene desde hace mucho tiempo y el problema es mucho más grave del otro lado. Y no estoy diciendo que la ciudad de Buenos Aires haya hecho lo que tiene que hacer o haya solucionado lo que le corresponde solucionar, todo lo contrario. Ahora, los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, de Duhalde y antes hasta acá, tendrían que haberle obligado en sentido institucional a los municipios de la ribera del riachuelo Matanza a que hagan lo que hoy todavía no se hizo: verificar cuáles son las industrias contaminantes, transformarlas en industrias no contaminantes a través de esos créditos blandos, etcétera, reubicar a las familias que viven a la vera de ese río tan contaminado y después empezar a hacer, o hacerlo todo en paralelo a través del plan que se presentó ante la Corte, y no se hizo nada. Digo, debe ser que siempre convenía dejar hacer, ¿no? El intendente no tenía la capacidad de ir a obligar con el poder de policía a estas empresas, y así seguía la cosa. Entonces, cuando nadie tiene la culpa, sigue todo para adelante. Hugo. Han involucrado a Duhalde. Sí. No importa. Duhalde se sabe defender solo. Es tan fácil de hacerlo. Yo leía casi espantado. Mire, si yo tengo 7.400 millones, algo hubiera hecho yo. Pero, a ver, ni siquiera podemos hablar de corrupción, porque para que haya corrupción tiene que ejecutar los presupuestos. Es estupidez. O es falta de decisión política. A ver, 11.000 empresas. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en controlarlas?
Sí, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Hace años que no se controlan. Bueno, no quieren controlarla, contraten pero a la ¿eso no es corrupción en el fondo? Es corrupción. Eso, es la peor de las corrupciones porque se muere gente. Es la peor de todas. Yo hablo de corrupción de llevarse lo que no les pertenece. Es tan difícil controlar 11.000 empresas. No lo pueden hacer. Contraten a la Auditoría General de la Nación, de la ciudad, y digan, señores, empiecen a controlarlo. Porque lo que parece elemental, que antes de limpiar hay que dejar de ensuciar. Entonces, las 11.000 empresas, cuando dejen de tirar, y son empresas que ensucian en la Argentina. ¿Ustedes se imaginan las grandes petroleras que están ahí a la vera del riachuelo ensuciando un puerto en Londres o en Holanda? Van presos, pero van presos para todo. Y acá, por el claro concepto de falta de control, porque esto es falta de control, el riachuelo es un paradigma de lo usted que no pasa. controla porque no sabe o porque no quiere. La falta de control argentina es un tema cultural y profundo. Los argentinos también, que tenemos responsabilidad, queremos el control para los otros. Tuvimos a Piccolotti, ahora lo tenemos a Bibiloni. ¿Cómo es? Yo cuando se fue Piccolotti dije, nunca va a haber un funcionario tan inútil, hasta que llegó Bibiloni. La superó, a su juicio. Ampliamente. Yo no quiero hablar de música, está recién llegado, todavía no sabe prender la luz oscuras en la oficina, pero que se apure. Yo tengo una diferencia. Yo creo que no se controla porque no se quiere controlar, ¿no? Es porque políticamente sostener el sistema, el status quo de corrupción y de viveza interesa a quienes están a cargo del poder. Por eso hoy yo generaba a propósito esta polémica. Yo decía, tanto cuesta, vuelvo a la pregunta, ¿no? Controlar a 11.000 empresas y evidentemente si uno tuviera la decisión política, a ver, de controlarlas como tal, como en sentido material, no cuesta tanto. En sentido político parece que cuesta porque mucho. además estos funcionarios tienen muy connivencia buenos sueldos. público-privada en términos de corrupción es inmensa en la Argentina, inmensa. Solo así se explica la corrupción pública tan enorme que hay en la Argentina. Yo creo que si yo quisiese ser candidato a presidente de la Nación, limpiaría el riachuelo. O sea, en contra del análisis político. No digan 100 días porque si no se van a acordar. Eso es una falta de respeto. Sí. La persona que limpia el riachuelo es una figura paradigmática, una deuda muy fuerte de la política hacia la gente, va a ser un buen candidato. Por lo menos que se aviven y que lo hagan para medir políticamente. Hay 5 millones de personas que sufren eso. No, digo, también volviendo al tema que vos, Clara, planteabas en conjunto, ¿no? Tener el presupuesto es efectivamente para ejecutarlo y dar soluciones. Yo no voy a hablar del presupuesto de Nación. Cuando era diputado nacional hacíamos el seguimiento del presupuesto en viviendas que tenía Julio De Vido a su cargo y que ni el Plan Federal 1 ni el Plan Federal 2 de vivienda estaban terminados, ni siquiera por la mitad. Y uno decía, pero si la plata está y la Argentina crece al 8%, ¿por qué no está la solución para la gente? Y necesidades hay en la Argentina. Y después me tocó ser legislador de la ciudad y decíamos, en la legislatura votamos 800 millones de pesos para soluciones habitacionales en la ciudad de Buenos Aires y Mauricio Macri ejecutaba el 44%. Entonces uno dice, es desidia. Y hay veces que uno piensa que les conviene mantener a la gente en situación de pobreza y en conflicto social para poder después ir a controlarlo. Nos quedan 30 segundos reales. Una reflexión de un dirigente político joven sobre el escándalo Moyano. A ver, uno de los episodios más delirantes que me ha tocado vivir en los últimos tiempos. Sí, hace poco le decía yo a una 10 segundos, amiga, ¿no? Así, después nunca se mostró la Argentina tan cruda y tal cual como es. Digo, eso es Moyano teniendo miedo de su impunidad y eso es el PJ y el Frente para la Victoria peleando en su interna. Moyano es parte de la interna de la Presidenta de la Nación. Hugo, cerramos aquí con usted. Creo que es dramático, es una opereta. Es una opereta que no se sabe si existió el exhorto. Yo no ataco a las corporaciones cuando defienden lo que corresponde. Es decir, la defensa corporativa de los derechos de los trabajadores está bien. La defensa corporativa